todo el AI, tu competencia ya no es otra gente que está haciendo apps de AI, sino directamente la gente que crea los modelos. ¿Cuál es la solución? Uno, tienes que construir marca, sí o sí. Y para construir marca, obviamente, tienes que ser diferente y tienes que resolver una necesidad como bien específica. Esos tools generalistas ya prácticamente no les va fácil cuando lanzan. Y lo segundo es que en el modelo de negocio, ya lo que están tratando de cambiar mucho las empresas de hace ya un tiempo, que no sea tanto como pago por suscripción, sino en nuestro episodio de Cambridge Podcast, creamos una interfase a través de una aplicación de Google llamada Google Stitch. Y esto evidentemente nos sorprendió por todos los casos que se pueden hacer y la rapidez con lo que responde el tool al momento de diseñar estas interfaces. Hoy Ulises y yo lo que vamos a hacer es diseñar una interfase nueva y vamos a convertir eso en una aplicación en pocos minutos utilizando las herramientas gratuitas que dispone Google. ¿Cómo estás, Ulises? Un poco pixelado hoy, pero bien. La verdad que no me deja de sorprender cada vez que van sacando estos tools. Y lo que me he dado cuenta es que Google al principio, no sé si tú recuerdas cuando salió ChatGPT, después Google sacó un AI que se llamaba BART, o sea, eso era previo a Gemini, y como que después cambió la marca y todo, pero yo siento como que están como catching up bastante rápido y tirando estos tools para funciones bien específicas. No le hacen mucho ruido, pero van, me imagino que captando todo ese feedback de la gente, ¿no? Cuando yo hablo de BART, siento que pasaron como 50 años desde que lo lanzaron. Y fue creo que, no sé, el año pasado, una cosa así que lo cambiaron. Y se siente como súper lejano. Ellos hicieron un evento recientemente donde lanzaron unos nuevos dispositivos y todo. Y no sé si tú recuerdas que ellos tenían también un asistente en el teléfono. No recuerdo el nombre del asistente. O sea, como el Alexa de ellos o el Sí, Siri de ellos. Lo mataron y ahora es Gemini. Claro, tiene todo el sentido porque realmente estos asistentes que tenían de inteligencia artificial realmente no tienen esa autonomía en el pensamiento, sino que eran basados en reglas. Pero si te pones sí. a pensar, si tú pruebas Alexa o Siri todavía en estos tiempos, hay algunas cosas que no te entiende. Por más que tú se lo dices, como que no te entiende a menos que tú le des como las palabras exactas. Funciona más o menos como un chatbot, ¿no? Entonces tiene todo el sentido que Google se esté moviendo a que el asistente virtual sea Gemini y lo más probable es que Apple, no sé, agarre un licensing con ChatGPT o con Perplexity, que es bastante bueno, ¿no? Hace sentido también porque todo el ecosistema del workspace, lo que hagas queda en un solo lugar. Y yo te comentaba a ti las pasadas que ya yo como que me había decidido de utilizar Gemini como en mi proceso de trabajo y la verdad es que belleza. O sea, con los procesos con clientes, ya tengo patrones de trabajo en donde, por ejemplo, uso Gemini para hacer un deep research del cliente previo a ciertas reuniones. Lo conecto con el Drive, del Drive lo jalo con ChatGPT creo como estos guiones de reunión para que entonces cualquier persona del equipo como que pueda seguir incluso el mismo proceso y llegar a a la reunión para fluir con el cliente. Y también, por lo menos en mi caso, me ha ayudado muchísimo para, como en 5 minutos, hacer catch up con el cliente, de decirle, yo te entiendo, te recuerdo qué es lo que hago, dime qué necesitas. Sobre eso, el resto de la reunión es el cliente básicamente hablándome de sus problemas y yo haciéndole preguntas sobre ese problema. Entonces me ha servido un montón haber tomado, digamos, la decisión de irme con ciertos tools para mis procesos internos, pues. Sí, y bueno, yo creo que eventualmente la gente va a por lo menos pagar dos. Eso es lo que yo creo, como que pasa como el streaming. O sea, yo hoy pago uno, que es Gemini también, y el que más meses he pagado, inclusive más que los que llegué a pagar ChatGPT. Pero sí me gustaría volver a pagar Perplexity. Y yo siento que muchas cosas de las que hace Claude, yo no las voy a reutilizar porque no soy programador y no tengo esa necesidad, pero sí creo que el consumidor final, más que Enterprise, ¿no? De hecho, me escuché un podcast en estos días que estaban hablando de eso, ¿no? Como que la gran diferencia de los SaaS hoy con AI es que ya están yendo directo al consumidor. O sea, era raro que un consumidor pagara, no sé, una licencia de Canva. Estaba asociado técnicamente a un negocio o Photoshop, Sí, hoy, o sea, personas normales como tú y yo, que tal vez en un contexto fuera de negocio, pagan por su AI propio, ¿no? Obviamente eso le abre un universo mucho más grande que el B2B solo. de acuerdo. Para entrar en materia, uno de los problemas que generalmente tienen las empresas, y vamos a poner como dos escenarios, ¿no? Soy un pequeño negocio y quiero generar leads o
clientes potenciales o clientes como tal. Y generalmente estos procesos siempre incurren en algún tipo de conversación para poder hacer alguna o estimación de costo o evaluar diferentes escenarios, porque mientras más información tenga nuestro posible cliente, mucho más rápido debería poder cerrarlo, ¿no? Ejemplo, los bancos con los préstamos hipotecarios o préstamos de auto que tienen sus calculadoras en su sitio web. Por ejemplo, si soy un proveedor de paneles solares, yo quisiera que mi cliente entienda, yo voy a invertir esto en esta cantidad de paneles solares basado en este tamaño de casa, cuánto va a ser el ahorro eventualmente, ¿no? Entonces está como ese tipo de escenarios. Y lo otro es, y tomando el caso de los bancos, estoy yo trabajando dentro de una empresa, digamos una empresa mediana, más grande, y quiero desarrollar este tipo de funciones, yo típicamente tendría que pasar por un diseñador de UI o un diseñador de UX que hagan la interfase, que pase para una aprobación entre el back and forth y demás, feedback del consumidor, después pasar al programador y se van 3, 4 meses para algo que en lo que vamos a ver hoy prácticamente lo podríamos estar lanzando en 10 minutos y tener ese feedback tanto interno como externo, ¿no? Y como mínimo $10,000 de inversión. No, y a mí me parece muy gracioso porque hace un par de meses en la compañía llegó una agencia para presentarnos una aplicación, $40,000. Claro, obviamente yo ven el nombre de la compañía, entonces siempre tienen a inflar los costos. Y lo más gracioso es que lo que ellos estaban proponiendo lo lanzó Gemini como un experimento, o sea, interno, tiene como un gem, que es como el equivalente a GPT, que lo hace, y no solamente lo hace, sino que lo genera con imágenes, y lo genera de forma interactiva y le genera el audio todo. Y lo tiene for free, integrado. Y esta gente, no, que $40,000 y no va a tomar 6 meses. O sea, por favor. Sí, a mí, nada más abriendo un paréntesis, cada vez que hay como una actualización de ChatGPT, Gemini, Perplexity, lo que sea, yo lo primero que pienso es, dije, seguramente acaban de morir un montón de startups que acabaron de comenzar, no sé, hace 5 meses o hace 3 meses utilizando como estas mismas plataformas como base para lanzar sus productos y ya esta gente está lanzando estas actualizaciones que básicamente matan esos servicios. Bueno, habiendo dicho esto y probando estos escenarios, hoy vamos a hacer un tool sencillo pensando en un cliente que tiene un restaurante de catering, ¿no? Entonces, ya como por efecto del tiempo lo hemos avanzado, pero bueno, nos fuimos primero a Gemini, donde le dimos una descripción sencilla de lo que queríamos hacer, ¿no? Un web app de catering para que los usuarios puedan calcular para un evento y que le haga ciertas preguntas para poder hacer esa estimación. Pero esta es la clave. Aquí le digo qué funciones debería tener y que quiero que me des un prompt para Google Stitch, que es el tool donde vamos a diseñar como la interfase gráfica para diseñar el UI. Entonces aquí ya nos dio toda la descripción y el prompt como tal. Y bueno, le especificamos luego que era para un negocio de comida mexicana. Entonces ya ajustó el menú. Obviamente, esto es un caso hipotético, pero si yo fuera un negocio y tuviera el menú real, se lo coloco acá. Y esto lo copiamos y lo abrimos en Google Stitch y copiamos tal cual el prompt que nos dio acá. Y en cuestión de pocos segundos, realmente digo, obviamente lo estamos viendo acá, nos generó esta interfaz acá donde tiene número de personas, tipo de evento, aquí sale la selección del menú y al final se va estimando acá en una cotización. Más o menos como cuando tú estás no sé, un app de delivery y demás. Y antes de pasar al siguiente paso, le vamos a pedir, traduce la interfase. ¿Qué impresiones te da, o sea, el look and feel de este diseño? A mí me parece una locura que podamos hacer eso de esa forma. Yo todavía me acuerdo cuando lo hacía en papel y manualmente, incluso en herramientas súper rudimentarias, lo pasaba en digital. Eran literalmente los cuadritos como en blanco y negro y tenías como que montarlo manualmente. Luego entonces me acuerdo que salió que podías accionar los botones, pero me parece una locura que ahora lo puedas hacer literalmente simplemente escribiendo. Me sorprende lo rápido, digamos, que avanza este tipo de tecnologías, pues, y lo rápido que uno ahora puede desarrollar como soluciones con este tipo de herramientas, ¿no? Esa es una gran diferencia entre los apps que son de todo un poco, caso ChatGPT, por ejemplo, el mismo Gemini como tal, a estas aplicaciones que está desarrollando Google que son como específicas en ciertas funciones. Algo que tiene Stitch muy positivo, como es un tool que está diseñado para hacer diseño de interfaces, las sugerencias que te va dando son como una continuidad al diseño. O sea que tú perfectamente podrías hacer como un by design, por así decirlo, de toda la aplicación sin tú ser un experto en diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me sugirió
agrego una sección de Frequently Asked Questions. Bueno, entonces lo chévere también es que esto es como un canvas infinito prácticamente. Entonces cada versión que tú vas haciendo se te va agregando cosas que no pierdes el historial. Se está generando un FAQ, pero para pasar al siguiente paso, esto tú lo puedes copiar a Figma. Si tú pones clic aquí y tú abres una página de Figma, pegas el diseño y te lo convierte en editable. O sea, o sea, todo lo que está acá es completamente editable. Los cuadritos, los textos, las fotos, absolutamente todo. Pero en este caso yo lo voy a descargar. Voy a descargar una imagen. Esto es, lo descarga en espérate, Stitch. Vamos a ver cómo quedó el FAQ. Ahora con la versión con FAQ. Ah, mira, generó ya con el drop down de funciones, ¿no? Ahora la siguiente parte es irnos a Firebase Studio, que es otra aplicación de Google. Y básicamente tiene un interfase tal cual como un ChatGPT, donde uno le puede o pedir que haga un app desde cero o adjuntarle una imagen, una interfase gráfica para que nos haga este tema, ¿no? ¿Qué otros casos se te vienen a la mente, Ulises, de este tipo de aplicaciones como la que acabamos de diseñar, pensado en un contexto como de pequeños negocios, ¿no? Tus posibles tools que pudiera desarrollar. Yéndome por la línea de lo que estamos trabajando, ahora mismo hay una tendencia de generar como eventos de comunidad. Yo creo que da la oportunidad de que pequeños emprendimientos puedan manejar sus comunidades a través de pequeñas aplicaciones que puedan desarrollar. Pero yo antes de seguir, quería hacerte esta pregunta. Digamos que desarrollar productos no es tan complejo como antes. O sea, porque antes era de que, chuzo, voy a lanzar este app para solucionar X problema, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema ahora que tienen los emprendedores, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, para que su producto sea visto? Yo, en mi caso muy particular, yo pienso que es el tema de cómo le vas a llegar luego de, obviamente, desarrollar el producto al consumidor. O sea, para mí es más como un problema de distribución, porque al final es como que, ok, ya el producto antes era muy complejo hacerlo y esa era, quizás era como la dificultad que tenían los emprendedores. Ahora es súper fácil, en cuestión de horas o en cuestión de una semana puedes tener como todo listo. Si vas como a un pace como, digamos, como normal, ¿no? No es que no es que lo hagas en 24 horas, sino que vas a un pace tranquilo y lo vas diseñando poco a poco. ¿Cuál crees que tú es que es realmente ahora el problema con estos productos que se hacen tan rápido? Porque ahora mismo casi básicamente todo el mundo que quiere emprender, por lo menos en tecnología, tiene este acceso. Obviamente ya es un tema también de capabilities, de aprender a utilizar las herramientas, pero una vez lo aprendes, obviamente luego viene ese problema de cómo le dejas al consumidor, ¿no? ¿Cuáles crees que son esos problemas que le siguen a esta facilidad que ahora existe de desarrollar productos? Porque entonces posiblemente ahora tengas miles de opciones de un producto muy parecido. El problema es el mismo que antes del AI. Si tú te pones a ver por lo menos en Marketing Technology, me acuerdo que habían estas gráficas como del MarTech Landscape, donde ponían la cantidad de aplicaciones que había. Puedo decir que como año 2015, por allá, había 2000 aplicaciones de Marketing Technology. Entonces, que una de las cosas que salía y siempre había como ruido alrededor de eso, era lo rápido que estaban multiplicándose todas estas aplicaciones, y esto previo a la era de AI. Entonces, tú inclusive ves personas, hay una persona bien famosa en el mundo de tech, David Cancel se llama, que él es un ex empleado de HubSpot, que fue de una empresa que compró HubSpot al inicio. O sea, él fue uno de los que diseñó como el marketing automation y que HubSpot compró esa función, o sea, casi 20 años. Entonces, él sacó después esta empresa Drift, y él, antes de salir de Drift, porque la vendieron, yo creo que eso pudo haber sido previo a la pandemia, más de 5 años. Y él dijo que el modelo de negocio SaaS se está volviendo un commodity, porque prácticamente te podían replicar un tool fácilmente. Y tú lo ves, cuántos tools de email marketing hay, cuántos tools tipo Monday, como Monday. Todos estos tools, tú te metes a AppSumo y todos los días salen 700 apps de SEO. Entonces, es un problema que ya era un problema previo a AI, y ahora peor aún, porque entonces todo el AI, tu competencia ya no es otra gente que está haciendo apps de AI, sino directamente la gente que crea los modelos. ¿Cuál es la solución? Yo creo que son dos cosas. Uno, tienes que construir marca, sí o sí. Y para construir marca, obviamente, tienes que ser diferente y tienes que resolver una necesidad como bien específica. Esos tools generalistas ya no les va fácil cuando lanzan. Y lo segundo es que en el modelo de negocio ya lo que están tratando de cambiar mucho las empresas de hace ya un tiempo, que no sea tanto como pago por suscripción,
sino una combinación de suscripción plus services. Ya tú ves que muchas compañías, HubSpot inclusive era una de las que desde un inicio tenía este tipo de modalidades. Ok, tú pagas la licencia y te vale $800 al año, la más barata en ese entonces. Pero entonces tú quieres que un inbound marketing specialist de nuestro equipo te haga como coaching o te lleve con el proceso, paga $1,500 adicional. Entonces es software y aparte los servicios. Esto te permite como generar mucho más ingresos porque hoy, si te pones a pensar, tratar de hacer toda una campaña para que una persona te pague $20 al mes, y que a los 3 4 meses se vaya porque después encuentra otro tool que vale $15 al mes, no es un negocio sostenible, ¿no? Vamos a volver acá a proyectar. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esto para que sea un poquito más fácil a Figma, para que vean esto acá, que copió absolutamente todo. Y esto lo voy a exportar. Y esto fue copy-paste. Sí, ¿veis? Copy paste. Quiero exportarlo PNG. Vamos a ver si se ve en la aplicación. Perfecto. Aquí está nuestro PNG. Entonces, voy a subir ese PNG. Eso lo voy a poner en inglés porque todos estos tools de Google generalmente funcionan mejor cuando le das los prompts en inglés. This is catering calculator for a Mexican. Pues improve prompt para que me lo arregle. Attach image. Listo. Entonces, esto va a tomar un tiempillo, pero nada más como para que vea un poco cómo va agarrando la funcionalidad. O sea, él va no solamente como a diseñar la interfase, sino que va a hacer este plan. Ves que saca como, ok, estas son las funcionalidades que va a tener. Este es el style guide, las tipografías, iconografía y el stack, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje va a utilizar? Obviamente uno puede modificar esto. Yo como no tengo ni la menor idea de estos lenguajes, así que no voy a ir con el flow, por así decirlo, y le ponemos ya Prototype This App. Entonces se va a tomar un tiempito, pero básicamente, o sea, uno lo puede ver acá cómo él va haciendo el coding de esto. Y ahí entonces en unos pocos minutos ya vamos a poder probar la aplicación fully functional. Ahora que salga la aplicación, lo chévere es que no solamente lo vamos a poder probar, sino que eso tiene una función para que uno pueda compartir el link. Entonces yo te pudiera compartir el link a ti, o si estamos en una organización, a más personas. Este tipo de herramientas para como intrapreneurs que están dentro de empresas pequeñas o startups me parece brutal porque se pueden desarrollar como ciertas soluciones a los cuellos de botellas que a veces se generan en ciertos procesos. Es difícil observarlo, ¿no? Entonces, si yo tengo una necesidad específica, digamos la carga de trabajo me está cayendo a mí, y yo quiero solucionar el problema porque entiendo el proceso, hacer básicamente una herramienta que me permita como que entregarle, digamos, valor a otras personas para que el proceso que yo estoy sufriendo, digamos, se mejore, me parece brutal. La verdad es que me parece genial y hacerlo en minutos me parece increíble. Aquí obviamente el tema es entender bien qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Si no tienes esa claridad, no vas a tener el criterio, digamos, para trasladarlo a esta interfase que estamos creando. También puedes utilizarlo para hacer apps internas. Por ejemplo, si quieres mapear un dashboard, entonces que ese dashboard tú lo puedas como prototipar, porque a veces estos proyectos, por lo menos vamos a hacer un dashboard interno de Analytics y normalmente quien desarrolla esto es una persona de IT, un científico de datos, pero no necesariamente lo piensan como funcionalmente, a pesar de ser usuarios internos, no lo piensan bien. Entonces, esto también puede permitir tener ese esquema antes de hacer el desarrollo del dashboard final, ¿no? Hemos hablado mucho del lado corporate. Hemos hablado de tal vez un pequeño emprendimiento más como este tipo que acabamos de probar, que es un app de catering a consumidor, pero tal vez un caso más como B2B, como de consulting, como una persona que tiene un negocio de servicios, ¿no? Sí. Consultoría, coaching y demás. Voy a hablar de un caso muy específico, es el de Clandestino, que en su modelo B2B, nada más para contexto, Clandestino es una empresa que hace muebles con plástico reciclado, y en el modelo B2B a veces se vuelve complejo o toma mucho tiempo la parte de cotizar. Entonces, yo creo que aquí se pudiera crear una interfase que tuviera, digamos, todos los aspectos que se necesitan para poder cotizar y ese cotizador entonces poder entregárselo al cliente, básicamente para que el mismo cliente se pueda cotizar o incluso quien sea que quiera hacer algún trabajo
pueda cotizarse y entonces quitarle, digamos, ese peso de encima al equipo de trabajo, ¿no? Entonces eso hace que obviamente los procesos puedan fluir mucho más sencillos, porque yo sí he notado que ese es un cuello de botella crítico en donde el equipo se desgasta bastante. Entonces yo creo que si se pudiera crear una plataforma que tuviera los parámetros que ellos ya manejan para cotizar, fuera mucho más sencillo automatizar, digamos, esa calculadora, digamos, o ese cotizador que ellos pudieran manejar para fluir con los clientes. Creo que ese es un caso que incluso también se da, digamos que tienes un negocio, no sé, de carpintería, es un caso que se puede utilizar para eso, o incluso diseñador gráfico para piezas específicas, como que cotiza rápidamente los paquetes basados en parámetros que ya yo tengo, ¿no? El cliente ya te llega básicamente calificado y que te llega con la cotización ya aprobada porque él mismo hizo el proceso y no tienes que tampoco estar, digamos, en ese back and forth de que te negocie el precio, lo que sea, porque como ni siquiera tuviste esa interacción. Si no le gusta el precio cotizado, el cliente se va. Si le gusta el precio cotizado, el cliente entra. Entonces yo creo que esos son algunos casos que se pudieran como que también desarrollar muy fácilmente para este tipo de empresas, emprendimientos y así. Definitivamente son parte de esos escenarios, ¿no? Que puedan facilitar, ¿no? Que evitar como esa parte de, bueno, yo tengo que llenar un formulario para que entonces me llegue a mí una notificación por correo, para entonces yo sentarme en una computadora a cotizar, para después yo enviarlo acá prácticamente como mencionas, ¿no? Ya le das todos los parámetros y la persona puede como jugar ahí y ir revisando diferentes escenarios y tener sus costos, ¿no? Voy a devolverme acá a la aplicación porque ya pronto debe estar saliendo aquí el tool. Entonces, algo que bien interesante de cómo va funcionando esto, o sea, él va creando la interfaz y todo lo demás, inclusive haciendo el debugging, pero a mí lo que me llamó la atención es que no me había fijado, pero acá tiene, eh, le integró una función de AI al mismo tool. Dice Intelligent Quantity Adjustments. No generó exactamente la misma interfase como literal, ¿no? eh, Entendió la idea a pesar de que nada más le subimos la foto. Vamos a hacer la prueba acá, un evento para de 120 personas y voy a ponerle corporate event. Aquí están todos el tema del menú, ¿no? Barra, platos principales y vamos a ponerle guacamole con totopos. eh, los tacos de carnitas, chiladas rojas, y vamos a ponerle margarita. Sería to estimate ingredient amount for your event based on 120 guests. Bueno, que creo que tengo que ponerle el API de Gemini, ¿no? Pero ves que aquí, o sea, ya con esto me hizo el estimado, ya fue como sumando todo acá. Sé cuánto es el precio por guest, por la cantidad de guests. Aquí está el total. Imagino que si yo clico acá, mira, ve, ven book, tú lo pudieras conectar como con otra cosa acá. Aquí está la sección de preguntas frecuentes. Estoy seguro que si yo le digo traduce todo esto a español, lo va a traducir. Y lo chévere de esto es que aquí lo podemos, así escaneas este QR, va a poner el link y voy a abrir un tab nada más de incógnito como si fuera un usuario X y ves que te genera entonces esta interfase y lo más interesante de todo es que debe ser responsive. Así que voy a probar como si fuera el celular. ¿Ves? Ya. No, belleza. Pero bueno, entonces ese fue el resumen y cómo llevamos de idea a una aplicación en código en pocos minutos. O sea, realmente si nos ponemos a pensar todo el proceso, fueron menos de 10 minutos. Pero bueno, algunos closing thoughts antes de cerrar. Digo, yo creo que esto, en términos sean tecnológicos o no, para ciertos procesos de ventas, creo que puede ser bien interesante como para facilitar procesos, ¿no? Y ir eliminando cuellos, botellas o fricciones, digamos, tanto internos como consumidor. Entonces, ahí me parece una ventaja competitiva que cualquier empresa mediana, pequeña o startup puede ir desarrollando para eso. Y al final, que diferenciarte versus la competencia. Estoy en un curso de AI. Que bueno, es más sobre transformación digital que AI, pero nos pasaron unas lecturas como de artículos que habían escrito en el momento que salió AI, consumidor así, ChatGPT 2023, decía, las empresas hoy deberían contratar enfocado en habilidades más que en technical knowledge, ¿no? Porque de nada sirve que tú le pidas a una persona, bueno, que lleve 15 años sabiendo Excel, si una persona como con curiosidad, sentido común,
entendimiento de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, haciendo las preguntas correctas al AI, puede ir generando esta respuesta. Y él decía esto cuando nos estaba justo haciendo una clase introductoria de SQL, que es un lenguaje de base de datos, donde él generó el prompt y que eso le generó el código en SQL. Yo estoy comenzando a trabajar con un pelado que acaba de salir de la universidad y yo le decía como que, mira, tú tienes esta habilidad de poder que ser muy empático con la gente y eso en ventas es una herramienta que te sirve de una manera brutal. Y de ahí tú nada más tienes que aprender a hacerle como las preguntas correctas para obviamente sacar el output correcto, procesarlo y que belleza si te puede usar si puedes usar el AI también para procesar, digamos, ese output que tú sacas del cliente para entonces darle al cliente valor basado en lo que está necesitando. Entonces, totalmente de acuerdo contigo con lo que mencionas de este tema de habilidades como blandas, que las personas tienen que desarrollar o te permite como que fluir más en este tipo de procesos. Creo que ha sido un súper caso de uso el que acabamos de ver. Si les gustó este episodio, recuérdense suscribirse o compartirlo. Déjenos saber en los comentarios si logran probar la aplicación, qué tal les pareció. Bueno, nos vemos el otro domingo. Un gusto, como siempre, Ulises. Hasta Cuídate, luego. estamos hablando.